Resumen de lecturas de marzo. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mariana, esto es Bonito Libro y hoy os traigo por tercera vez consecutiva en este canal un resumen de lecturas. En este caso voy a hablar de mi resumen de lecturas del mes de marzo. Yo sé que son muchos resúmenes de lecturas seguidos sin ningún otro vídeo diferente. Espero que esto no os resulte aburrido y si lo es así, pues tened paciencia conmigo. Últimamente he andado bastante liada y deprivada de sueño, la verdad. Así que chicas, mira, antes que abandonaros, os traigo el resumen de lecturas, así comentamos un poquito lo que hemos estado leyendo y ya está. En el vídeo de hoy voy a hablar de un total de 6 libros. De estos 6 libros os adelanto que ha habido 2 que me han gustado muchísimo, muchísimo. Ha habido uno que me ha gustado mucho, aunque no tanto como los otros 2. Ha habido un libro que no me ha gustado nada, o sea que ha sido una tremenda decepción. Y luego ha habido 2 libros más que, a pesar de que me han gustado algunas cosas, en general no han cumplido con las expectativas que tenía de ellos. Así que bueno, yo pongo todo esto sobre la mesa y si os queréis a ver el vídeo conmigo, pues vais a ir averiguando qué es lo que me ha gustado o cuál ha sido mi opinión exactamente sobre cada uno de estos libros. El primer libro del que vengo a hablaros es Vestido negro y collar de perlas de Helen Weinswijk. Este libro me lo visteis seguramente en mi vídeo de haul que hice en febrero, os lo dejo por aquí. Y bueno, este libro ha sido uno de los que más me han gustado y ha sido una gran sorpresa. Es un libro del que no tenía ninguna expectativa porque la verdad es que no había visto a nadie hablar de él. O sea, literalmente conocí este libro porque me metí en la página web de Muñeca Infinita, que es una editorial española que la verdad me gusta bastante y pues quería comprarme algún libro de esta editorial y este me llamó la atención primero porque no lo había visto en ningún lado y segundo por la temática, ¿no? O sea, me parecía una temática bastante interesante y es una temática con la que en general conecto bastante, ¿no? Esta temática la podría llamar mujeres, mujeres encerradas o mujeres y su libertad, ¿no? Esto en contraste con instituciones como la maternidad, el matrimonio, etcétera. Este libro trata esa temática. De hecho, hice un post en Instagram bastante extenso hablando sobre este libro porque es que la verdad es que es un libro que me impresionó mucho. Entonces, si queréis echarle un vistazo en Instagram, sabéis que tenéis mi perfil abajo. Tengo ahí un post escrito con diferentes reflexiones sobre este libro. Bueno, hablando un poquito de la premisa de este libro, la protagonista de esta novela se llama Shirley. Es una mujer de la que en un principio no sabemos mucho. Es una mujer que sabemos que es de mediana edad y que se encuentra en este momento viajando a un país exótico, en un país exótico de Latinoamérica, porque tiene el acuerdo de verse con su amante en destinos bastante exóticos por alrededor del mundo. Su amante es una persona que trabaja, no se sabe muy bien, en algún tipo de agencia secreta. Entonces es una persona con la que siempre se ven a través de ciertos códigos y en lugares muy inesperados, ¿no? Entonces ella va buscando pistas y va viajando a donde cree que puede encontrarse con él, ¿no? Y bueno, normalmente se encuentra, tiene unos días de amorío absoluto y así hasta la siguiente parada, ¿no? Entonces, una vida pues bastante emocionante, la verdad, en un primer momento. La novela arranca con nuestra protagonista aterrizando en Toronto, ¿no? Que resulta no ser una ciudad exótica más para ella, sino que se trata de su ciudad natal, ¿no? Va a aterrizar en Toronto y como siempre va a alojarse en un hotel y va a intentar seguir las pistas que su amante le ha dejado como siempre, ¿no? Entonces, vamos a verla caminar por las calles de Toronto con su amante en su mente continuamente. Su amante para ella lo es todo, está profundamente enamorada de él, está más que enamorada, lo tiene presente en todo momento. Es como, su amante es como su mundo en este momento, ¿no? Sabemos que ella ha estado casada anteriormente, que tiene familia y bueno, vamos a seguir a Shirley caminando, como digo, por las calles de Toronto. Va a ir rememorando recuerdos de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, a la vez que pues busca ansiosamente a su amante, ¿no? Y a lo largo de estos paseos y de este especie de flujo de conciencia vamos a ir conociendo poco a poco más en profundidad a Shirley, ¿no? Su historia y cómo ha llegado a este punto en el que se encuentra siendo la amante de una persona tan particular, ¿no? Y viajando y teniendo una vida tan glamurosa, ¿no? No voy a contar mucho más porque yo particularmente soy una persona que me gusta sorprenderme con los libros, ¿no? Y me gusta ir descubriendo las cosas según los leo. Entonces, bueno, pues por si acaso
vosotras o vosotros sois como yo, pues no quiero contaros mucho más, pero quiero recomendaros este libro fervientemente. O sea, es una escritura muy, muy original. Es una primera persona con mucha personalidad, la verdad. Mezcla el drama con el humor en varias ocasiones y esto es algo que me gusta bastante, ¿no? O sea, no es un libro gracioso ni que el humor sea lo principal, pero sí que vamos a ver toques de humor, toques de sarcasmo que la propia voz narrativa va dejando aquí y allá, algunos diálogos bastante graciosos. Todo esto intercalado con la historia de la protagonista en la que vamos a ir descubriendo una historia más tirando a triste, tirando a dramática, pero no sé, es que está narrado de una forma genial. Es una narración que tampoco diría que es del todo sencilla, a ver, no es una narración complicada, ¿no? Pero es una narración en la que hay ciertas ambigüedades, ¿no? Hay ciertos momentos incluso surrealistas, ciertos momentos de metaliteratura, ¿no? Que no sabes muy bien quién es el que te está narrando, no sabes muy bien qué es lo que es verdad. Y me ha parecido como muy original esta parte, porque no es algo que se reconozca a simple vista y te tienes que parar a pensar un poco, hey, esto, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Esto es algo que a mí me suele gustar bastante en la literatura, ¿no? Cuando la narrativa se usa de una forma que confunde un poco al lector o que intenta jugar con las ambigüedades, ¿no? Y este libro tiene mucho de eso. También quería comentar que este libro me recordó mucho, o siento que tiene una gran influencia de dos libros, dos clásicos feministas que tratan los mismos temas que este. Estos dos clásicos feministas son El papel pintado amarillo, de Charlotte Perkins Gilman, y El despertar, de Kate Chopin. A ver, o sea, si intentáis comparar un libro con el otro, pues igual son novelas, o bueno, en el caso del papel pintado amarillo es un relato, son bastante diferentes, ¿no? Pero siento que este libro bebe de ambos, ¿no? Porque trata un poco temas muy parecidos, ¿no? O sea, la mujer, la salud mental de la mujer, la falta de libertad de la mujer. Este libro está escrito en los años 80, por cierto, mientras que los otros clásicos son de finales del siglo XIX. Entonces, curioso, ¿no? Que es un tema que sigue siendo tan relevante 100 años después e incluso hoy en día, ¿no? Como digo, me ha recordado mucho a esos dos, sin ser un libro realmente parecido en la forma en la que está escrito así. Es verdad que tratan los mismos temas y siento que esos dos libros han podido ser una clara influencia para la autora, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha gustado muchísimo, me ha encantado la sorpresa que me he llevado con este libro. Está muy, muy bien escrito. Tras terminarlo, la verdad, estuve leyendo bastante sobre su autora porque, jolín, me llamó muchísimo la atención y, bueno, parece ser que tiene tintes autobiográficos esta novela, a pesar de que es una novela bastante literaria, ¿no? O sea, tiene muchos recursos literarios, como digo, el surrealismo, la metaficción, etcétera. Pero sí que veo, habiendo leído un poco sobre la autora, pues tanto en la nota de este libro, que viene una nota de, ahora no me acuerdo, creo que es Sarah Weinman, una escritora norteamericana, y habiendo leído pues sobre la autora en Wikipedia, etcétera, pues ves ciertas similitudes, ¿no? Con la historia de la protagonista. Y bueno, tengo que decir que es una autora que también me llama mucho la atención. Es una autora nacida de padres polacos, nació en Suiza, pero con tan solo 9 años se trasladó a Canadá con su madre. Ella y su madre empezaron pues de cero en Toronto, sin las dos hablar nada de inglés, hablando solamente polaco, ambas judías, y huyendo un poco de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la escritora Helen, con 20 y pocos años, se casó con el que resultó ser uno de los mayores compositores de música de Canadá, que es, espera que os digo, John Weinsberg, que bueno, yo es una persona a la que no conocía, pero bueno, en el mundo de la música clásica pues debe ser una persona muy conocida, ¿no? Entonces, durante muchos años es una mujer que se dedicó a ser la mujer a ser madre de familia, ¿no? Y bueno, eso fue la mayor parte de su vida, hasta que tuvo una especie de crisis existencial creo que cuando tenía 40 o 50 años, y viendo a un psiquiatra, este le recomendó que escribiera, le animó a escribir, ¿no? Y me gusta mucho esta historia porque ella misma decía que para ella escribir requería un esfuerzo inmenso, ¿no? O sea, que escribía de forma muy lenta y, por ejemplo, este libro, que es su libro más conocido, tardó 6 años en escribirlo. Es un libro que no tiene más de 200 páginas y, jolín, me llama la atención como ese esfuerzo, ¿no? Esa obstinación en escribir algo a pesar de que es algo que no te nace fácilmente, ¿no? Para lo que no has tenido la educación o que no has tenido pues el entrenamiento que otros autores han tenido, ¿no? O el bagaje que otros autores han tenido. Me gusta mucho eso, ¿no? Que a pesar de que algo pues totalmente inspirado en ti, ella se empeñó ahí y, bueno, tengo que decir en mi opinión
no sé si este libro se puede calificar de obra maestra, no tengo los suficientes conocimientos para ello, pero, jolín, me ha parecido una narración impecable. O sea, este libro, en lo que tiene que ser, es perfecto. Que si es mejor que otros libros, pues será mejor que muchos y peor que otros, supongo, pero creo que en la literatura todo es relativo, ¿no? O sea, mejor, peor, o sea, creo que un libro, da igual quién lo haya escrito o cómo se ha escrito o el tema, o sea, creo que te puede aportar y creo que te puede dar. Y este libro, para lo que es que es perfecto, o sea, se nota que está trabajadísimo y yo lo he apreciado muchísimo, la verdad, me ha gustado muchísimo, menuda sorpresa que me he llevado. Os lo recomiendo un montón, o sea, es un libro de esos que se ven muy poco y que a mí me ha sorprendido. Espero que si lo leáis me contéis y que podamos comentarlo, porque de verdad es un libro, es una novela estupenda. Así que bueno, ese ha sido uno de los grandes favoritos de este mes, y un libro pues que perfectamente podría colarse en mi top 10 de este año pues eso, porque me ha encantado. El siguiente libro que terminé en marzo es Caravana para Cuervos de Emine Saad, editado por Editorial Automática. Yo este libro lo descubrí simplemente hojeando el catálogo de Editorial Automática, que es la editorial que trajo mi libro favorito de 2025, Una carpa bajo el cielo. Entonces, bueno, pues me interesaba, jolín, pues indagar un poquito más en la editorial y ver un poquito, pues, qué más tenían. Y bueno, me llamó mucho la atención este por ser un libro de una autora búlgara, ya que pues Bulgaria para mí es un país muy especial, es un país del que quiero seguir leyendo, ya que bueno, mi marido es búlgaro y es un país en el que he estado muchas veces y es un país al que tengo muchísimo cariño y que pues está siempre en mi corazón. Y bueno, pues me interesaba seguir leyendo alguna voz búlgara, ¿no? Y este me llamó la atención porque habla en concreto de las comunidades turcas en Bulgaria, que bueno, Bulgaria estuvo durante cientos de años bajo el yugo, ¿no?, del Imperio Otomano, bajo el Imperio Turco. Y pues un poco qué pasó, ¿no?, con todo eso. Por ejemplo, el búlgaro tiene un montón de palabras directamente turcas. Hay todavía muchas comunidades en Bulgaria que son prácticamente turcas, no muchas, o sea, son una minoría con respecto al resto de la sociedad. Pero bueno, me llamaba la atención pues eso, ¿no?, como explorar Bulgaria desde esa diáspora turca, ¿no? Me parecía como un tema bastante interesante. Y bueno, pues con esta idea es la que cogí el libro, ¿no? Además, la autora siendo de origen turco, pues digo, bueno, pues esto puede estar bien. Y bueno, este libro en Bulgaria se publicó justo al inicio del COVID y tuvo un éxito bastante instantáneo, o sea, se convirtió en un bestseller nacional, o sea, que tuvo bastante éxito. Desafortunadamente, pues no comparto ese entusiasmo por este libro, la verdad. Este libro ha sido mi gran decepción, la verdad que en general no me ha gustado. Es verdad que es un libro de una autora joven, es su primera novela y bueno, pues guay, ¿no? Puedo entender que ha tenido más éxito en Bulgaria que fuera de Bulgaria, ¿no? Porque al final trata temas bastante específicos, ¿no?, del país, y que quizás no creo que el libro dé tanto contexto para alguien que no es de Bulgaria y que no está familiarizado con la historia del país, en mi humilde opinión, por supuesto. Entonces os comento un poquito de qué va este libro, ¿no? O sea, en la premisa pone que el protagonista es un hombre llamado Nikolai Todorov, es un hombre de mediana edad, es profesor de geografía en un instituto en un pueblo así súper pequeñito en la zona de Ludogorie, en turco llamada Deliorman, o sea que tiene ambos nombres. Ludogorie es el nombre búlgaro y Deliorman es el nombre turco. Entonces es una zona en la que hay todavía bastante población de origen turco, etcétera, ¿no? El caso es que la novela arranca con este hombre en un domingo, un día de mercado, y sabemos que, bueno, se acerca una gran celebración, ya que este profesor ha conseguido un premio europeo para el colegio, ¿no?, para el instituto en el que trabaja. Entonces les van a dar un premio económico y con eso pues van a poder mejorar las instalaciones, etcétera, ¿no? Entonces pues todo el mundo está así como súper emocionado porque, jolín, pues van a poder modernizar el colegio y qué prestigio, ¿no?, que un premio europeo, ¿no?, viniendo de Europa, jolín, pues que se lo den a este pueblito tan pequeño. Entonces todo el mundo está pues como muy emocionado, ¿no?, con este hecho. El profesor es quien ha conseguido que les den este premio y sin embargo el profesor no comparte el entusiasmo de todo el mundo a su alrededor, porque él no hace más que ver que sí, que el avance, la modernidad muy bien, pero que el mundo actual, pues en su opinión, es una... Y lo que tendrían que preocuparse más es de preservar las tradiciones y la historia, etcétera. Bueno, esa es la mentalidad con la que él viene. Este hombre está profundamente deprimido, está absolutamente apático con respecto a su vida y con respecto a todos los que le rodean. Y la primera parte del libro, pues le vamos a seguir pues esta apatía, esta depresión que él lleva, ¿no?, estos
estos pies de plomo que va arrastrando por todo el pueblo, y a mí, la verdad, esta parte se me ha hecho muy larga, o sea, muy repetitiva, y no sé, o sea, creo que se podría haber contado en la mitad de palabras que ya lo habríamos pillado, al menos yo. En la primera parte está él en plena crisis y va a haber un momento en el que él, pues, en un momento de iluminación, pues toma una decisión. Entonces, la segunda y tercera parte vamos a seguir las consecuencias de esa decisión, de ese nuevo camino que él decide tomar. La segunda parte es la que más me ha gustado. En la segunda parte sí que vamos a ver un poco más ese contexto histórico de Bulgaria y de esa diáspora turca, y me gusta además que está contado de forma muy bonita. Vamos a conocer a unos personajes bastante entrañables y, jolín, la segunda parte está muy bien, la verdad. La tercera parte y la primera parte son, no sé, un poco random, tiene toques bastante de parodia, que es algo que, no sé, no, es algo que no, con lo que no suelo conectar mucho, no sé, es que el humor, no sé, cada tipo de humor pues es diferente, ¿no? Bueno, el caso es que no he conectado nada con el libro, es un libro, no sé, tiene como bastantes escenas bastante random, es todo como, no sé, a mí no me ha llegado, la verdad, no me ha llegado nada, no está tampoco escrito de una forma demasiado, no sé, estilísticamente no me ha llamado nada la atención. Yo por mi parte no ha sido una buena experiencia, la verdad. Creo que la idea estaba muy bien y tenía mucho potencial, pero no sé, para mí le falta sensibilidad, o sea, se va a contarlo, pues eso, un poco desde la parodia, desde el humor y tal. Y bueno, pues esa ha sido mi experiencia, así que bueno, desafortunadamente esta ha sido la gran decepción. Es una pena porque mira, la portada me parece también como muy bonita. Seguramente me deshaga de este libro porque es que no lo pienso volver a leer, no se lo prestaría a nadie porque a mí especialmente no me ha gustado. Y nada, eso ha sido Caravana para Cuervos de Emine Sad. El siguiente libro que terminé en marzo, y este tras 2 meses de lectura, porque ha sido una lectura que he espaciado bastante en el tiempo, se trata de La pasión de los extraños de Marina Garcés, una filosofía de la amistad. Este es un ensayo filosófico sobre la amistad, obviamente, y jolín, este es otro libro que me ha gustado muchísimo, muchísimo, me ha aportado un montón. Y os voy a contar un poquito porque, bueno, también lo primero deciros que hice mi primer short o mi primer vídeo corto, así que lo podéis ver tanto en mi Instagram como aquí, si queréis ver, pues eso, un resumen de 2 minutos sobre este libro. Marina Garcés es profesora de filosofía, tiene varios libros de filosofía ya. Este es su libro más reciente, este fue publicado justo en febrero de 2025, o sea que tiene apenas un año. También os tengo que decir que es mi primer libro de filosofía que propiamente que me leo, y cosa que me ha hecho sentir pues muy inteligente, la verdad, decir, bueno, pues me he leído un libro de filosofía, ¿sabes? Que una no es filósofa. Este libro trata sobre la amistad, y yo os cuento un poco por qué me acerqué a este libro, ¿no? La amistad es un tema que siempre me ha intrigado y es un tema que a mí siempre me ha parecido como una ciencia difícil de definir y difícil de entender. La amistad es algo que para mí, o sea, algo a lo que yo siempre he aspirado y creo que la mayoría de nosotros aspiramos, ¿no? Pero que siempre me ha resultado como difícil de descifrar, ¿no? Yo soy una persona que a ratos puedo ser bastante sociable, pero que necesito también mucho tiempo para mí misma y que necesito dedicarme mucho tiempo a mi propia cabeza, si eso tiene sentido. La amistad para mí siempre ha sido, como digo, algo tirando a difícil, ¿no? O sea, hay veces que la amistad te sale de forma muy fácil y muy natural, y otras veces que es como, no lo pillo, o sea, no sé, que tengo estos momentos de que no lo pillo, ¿no? Creo que todo el mundo se ha podido ver en esta dicotomía, ¿no? O sea, no digo que yo sea especial, o sea, yo creo que es algo que a todo el mundo le puede pasar en cierto momento con ciertas personas. El caso es que yo vine a este libro por esto, ¿no? Digo, vale, ahora en este libro voy a aprender lo que es la amistad, voy a aprender a ser una buena amiga, voy a aprender a hacer más amigos, etcétera. El caso es que no, o sea, no es eso lo que me ha dado este libro. Para nada, no es un manual de cómo ser una buena amiga, no es un manual de cómo hacer más amigos, es una exploración desde el punto de vista filosófica de lo que es la amistad, ¿no? Y la teoría de la autora de lo que es la amistad es, como dice el título, es la pasión que sentimos hacia los extraños, ¿no? No soy filósofa, así que perdonadme. Yo lo voy a intentar hacer lo mejor posible, así que bueno, ahí vamos. La amistad, como dice la autora, es esa pasión que sentimos hacia los extraños. ¿Quiénes son los extraños? Los extraños son todo el mundo. Son personas que no conocemos y son personas que conocemos, son nuestros amigos también, porque en la amistad hay ya desde el principio un acuerdo en no convertirse en una unidad, en no convertirse en una institución. La amistad es un ente, ¿no?, social que no está institucionalizado, ¿no? No es como el matrimonio
o el parentesco, ¿no? En la que siempre o a menudo hay una relación legal. En la amistad no hay eso. Por lo tanto, la amistad es un tipo de relación en la que desde el principio, o sea, no tiene el objetivo de juntarse y ser uno, ¿no? Ser una pareja o ser una familia, ¿no? La amistad es la relación entre dos personas con el objetivo únicamente de compartir esa compañía, de compartir una experiencia, de compartir el rato, de compartir la historia de una vida y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la amistad parte de la premisa de que no necesitamos saber ni convertirnos en una unidad, no necesitamos saber el uno absolutamente todo lo del otro, por lo tanto, la otra persona, a pesar de ser una amiga o amigo íntimo, siempre va a seguir siendo un extraño para nosotros, ¿no? Siempre va a haber una parte de esa persona que no conozcamos, siempre va a haber una parte de esa persona que no compartamos. Eso es un poco la figura que desarrolla Marina Garcés, es un poco el resumen muy resumido de lo que es La pasión de los extraños, pero lo interesante es que Marina Garcés va a ir analizando la amistad desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, empieza desde la historia de la filosofía de la amistad, cosa que me ha parecido súper, súper interesante. Me llamó mucho la filosofía de la amistad de, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Uno de los filósofos que reflexionaron sobre la amistad y cómo, pues, en ese momento, en tiempos de la antigua Grecia, la amistad era esa relación entre dos hombres, solo hombres, por supuesto, porque el resto de las personas, lo que teníamos el resto de las personas, no merecía la pena llamarse amistad, ¿no? Entonces la amistad es esa relación entre dos hombres privilegiados, ¿no? Dos hombres que tienen la oportunidad temporal y económica de desarrollar una amistad, ¿no? Mediante encuentros y mediante dos personas normalmente del mismo nivel intelectual o económico, porque esa amistad que parte de la virtud, ¿no? De la virtud de estos dos hombres, tiene también un poco el objetivo de enriquecerlos a ambos, ¿no? De ensalzarlos a ambos, de elevarlos a ambos a un nivel espiritual superior, ¿no? Entonces, bueno, me pareció muy interesante como este origen de la amistad, no es el único origen, por supuesto, este origen de la teoría de la amistad, ¿no? Porque pienso que ese ideal de la amistad es muy posible, y me parece que la autora lo dice así, es posible que venga de eso, ¿no? De ese ideal masculino de hace 2000 años, ¿no? De la amistad como medio para crecer espiritualmente, ¿no? Y creo que un poco esa idealización que tenemos de la amistad puede venir de ahí, ¿no? Muchas veces, o sea, creo que en general, aunque son cosas que no se dicen en general, pero tener muchos amigos es lo que está bien visto, tener un mejor amigo o un amigo íntimo se entiende como señal de éxito, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Que está, pues parece que está directamente relacionado con esta visión de Aristóteles, ¿no? Que lo veamos todavía así. Bueno, Aristóteles es como el que más, del que más me acuerdo, el que más me ha llamado la atención. Hay muchos otros filósofos, ¿no? Cuya filosofía de la amistad se nos explican en este libro y se va viendo un poco, pues, como la evolución y el cambio de pensamiento a lo largo de los siglos, ¿no? En cuanto a la amistad. Eso es un poco como la historia, ¿no? Que yo creo que ocupa casi la primera mitad del libro, o por lo menos un tercio, entre un tercio y una primera mitad. Cosa que me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque la autora continuamente lo relaciona con la amistad hoy en día, ¿no? Entonces es muy relevante y está muy, muy bien. Luego la autora va cambiando un poco el chip y va un poco a relacionar la amistad con diferentes temas. Entonces, algunas de las que me acuerdo, aunque hay muchísimas, muchísimas más, relaciona la amistad, por ejemplo, con el arte de contar historias, ¿no? Y cómo la amistad es mucho ese contarnos la vida el uno al otro, ¿no? Y al contarnos la vida, entendemos otra perspectiva sobre nuestra vida. Por lo tanto, la amistad nos hace darnos cuenta de que nuestra vida es solo nuestra, ¿no? Nuestra experiencia es solo nuestra. Entonces, refuerza ese sentido de individualidad, pero a la vez nos acompaña, ¿no? Porque al ver la vida desde otro punto de vista, o sea, ¿qué acompaña más a alguien, ¿no? Que ver la vida, ver tus ideas, ver tu experiencia desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, a la vez es un refuerzo de tu individualidad, pero a la vez es un sentirse acompañado, es un sentirse arropado, porque lo que me ha pasado a mí, a otra persona quizás también le ha pasado, ¿no? O lo que me ha pasado a mí quizás no tiene la importancia, quizás sí tiene la importancia, quizás tiene más importancia de la que pensaba, pero porque hay otra persona que me escucha y otra persona que está conmigo, me puedo apoyar, ¿no? Al menos temporalmente en otra persona. Entonces, esto me ha parecido muy, muy bonito, el capítulo del arte de contar historias relacionado con la amistad.
Luego, ¿qué más? Relaciona también la amistad, por supuesto, con el feminismo, ¿no? Y cómo, pues, las mujeres, la amistad entre las mujeres, cómo ha sido tan estigmatizada y cómo ha sido tan vista como, pues eso, el estigma que se ha oído, del que se ha oído hablar, ¿no? Que las mujeres solo hablamos entre nosotras para cotillear o que solo hablamos entre nosotros, solo nos relacionamos para competir y para ganarnos las unas a las otras, bueno, todas estas pamplinas, ¿no? Que se han dicho. Entonces todo ese estigma, ¿no? También lo menciona. ¿Qué más? Analiza la amistad con el sentido de comunidad, ¿no? Con el sentido de solidaridad colectiva, cosa que me ha parecido pues, absolutamente preciosa, ¿no? Y cómo en ciertas distopías, ¿no? De ciencia ficción, de novelas de ciencia ficción, se ha visto a veces el futuro, ¿no? La distopía ha sido caracterizada como una sociedad todavía más individualista, ¿no? Una sociedad sin amigos, sin relaciones, en la que nos relacionamos solo con máquinas o con robots. Y esto me ha hecho pensar, ¿no? O sea, cómo lo importante que es, ¿no? Esa comunidad, ese que no tienes por qué realmente ser amigo y llamar amigo a alguien, ¿no? Pero sentirte parte de algo, sentir que conoces a la gente y sentir sobre todo esa pasión hacia la gente extraña a ti, ¿no? O sea, esa apertura, esa, ¿cómo se dice? Welcoming, o sea, dar la bienvenida a las personas a tu vida, ¿no? Obviamente si hay un interés mutuo. Me ha parecido muy interesante y por supuesto la autora relaciona todo esto con la democracia, ¿no? O sea, como una sociedad democrática parte de la premisa de, pues eso, de la solidaridad colectiva, del sentido de comunidad y de que todas las personas cuentan, ¿no? Y no sé, es que me ha parecido un libro, de verdad, yo sé que es un ensayo filosófico y que ensayo filosófico, pues igual hay cierta gente a la que le suena como algo aburrido, pero es que me ha parecido tan bonito, o sea, el punto de vista de la autora me ha parecido, o sea, me ha parecido precioso, la verdad, la forma en la que ha abordado todo. También tengo que deciros que me ha parecido bastante fácil de seguir. Yo obviamente lo espacio en el tiempo porque también, o sea, una novela y un ensayo no es lo mismo, ¿no? Una novela quiere seguir sabiendo lo que pasa, pero un ensayo filosófico había muchas ideas plasmadas en ese libro. Entonces a mí me parece interesante, pues tras ciertas ideas que he leído en el libro, pues dejar un tiempo y igual leer otra cosa. Y me ha parecido interesante también, pues relacionar novelas que he leído con ideas de este libro, ¿no? Por ejemplo, en enero estaba leyendo Entre extraños de Joe Walton, que es una novela de fantasía, ¿no? De fantasía juvenil, y es una novela que trata sobre una chica que entra nueva en un colegio internado para chicas y cómo intenta hacerse un hueco y cómo rehacer su vida y hacerse un hueco en esa comunidad, ¿no? Que es una comunidad más. Y, jolín, estaba leyendo, me parece, ese libro, esa novela, a la vez que, o a la par que había leído, bueno, ciertos capítulos de La Pasión de los Extraños en los que hablan del sentido de comunidad y cómo o sea, sentirnos que pertenecemos a algo nos hace sentir más fuertes y cómo es al final un instinto de supervivencia, ¿no? Y no sé, esta novela, aunque no tenía nada que ver, me hacía mucho pensar en eso, ¿no? O sea, cómo, o sea, era un ejemplo claro de eso, ¿no? O sea, cómo una persona que empieza desde cero en algún lado, en la situación que sea, ¿no? O sea, cómo necesitamos de otras personas para sobrevivir, para hacer nuestro día a día más llevadero, para ayudarnos con nuestros propios problemas y retos personales. Y bueno, no sé, yo así es como lo he leído, ¿no? Lo he leído muy espaciadamente, me parece interesante también si queréis probarlo, leerlo e intercalarlo con otras novelas, ¿no? Que quizás pues podéis relacionar los temas. A mí me ha gustado mucho, la verdad, leerlo así, dejar como un tiempo pasar pues, para ciertas ideas, ¿no? Porque claro, si sigues leyendo, pues igual esa idea se te pasa y ya no vuelves a pensar en ella y a mí me parece que lo importante es como dejar un poco reposar esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, siento que llevo 1000 horas hablando de este libro, la verdad es que me ha gustado muchísimo, siento que me ha aportado muchísimo este libro, de verdad, o sea, siento que me ha dado algo, me ha dado una pieza que no sabía que me faltaba, a pesar de que no era la pieza que yo andaba buscando cuando abrí este libro. Y yo, por mi parte, si os interesa este tema, os lo recomiendo un montón. Es un libro estupendo, la verdad. Así que bueno, eso es La Pasión de los Extraños de Marina Garcés. El tercer libro que me terminé en marzo es Las cenizas de Ángela de Frank McCourt. Este es un libro que para mí ha sido casa porque ha sido para mí volver a leer un autor irlandés, que ya sabéis que yo en general conecto mucho con los autores y autoras irlandeses. Y bueno, este libro me lo he leído en digital y ha sido una lectura conjunta con Laura de Daluna Books. Y jolín, he disfrutado muchísimo esta lectura. Lo hemos pasado súper bien
con Laura porque es un libro que da para comentar muchísimo, o sea que lo podéis leer solos, pero si tenéis a alguien para comentarlo, creo que os va a servir de mucho porque hay muchísimo para comentar. Bueno, volviendo un poquito al libro, Las cenitas de Ángela es la autobiografía del propio Frank McCourt en la que narra su infancia desde que nace en Nueva York de padres irlandeses en el año 1930 hasta su regreso a Estados Unidos cuando tiene 20 años en 1950. Entonces, bueno, quiero leeros un poquito el principio del libro porque la verdad que tiene muy buen comienzo, ¿vale? Y el libro empieza así. Mi padre y mi madre debieron haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, volvieron a Irlanda. Cuando yo tenía 4 años, mi hermano Malaki 3, los gemelos Oliver y Eugene apenas 1, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada. Cuando recuerdo mi infancia, me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. La infancia desgraciada irlandesa es peor que la infancia desgraciada corriente. Y la infancia desgraciada irlandesa católica es peor todavía. En todas partes hay gente que presume y que se lamenta de las penalidades de sus primeros años, pero nada puede compararse con la versión irlandesa. La pobreza, el padre, vago, locuaz, alcohólico, la madre, piadosa, derrotada, que gime junto al fuego, los sacerdotes, pomposos, los maestros de escuela, despóticos, los ingleses y las cosas tan terribles que nos hicieron durante 800 largos años. Bueno, así es como arranca el libro. Frank, o Frankie, como le llama casi todo el mundo, es un niño que nace en Nueva York en el año 1930. Sus padres, Angela y Malaki, son ambos súper jóvenes, tienen 20 y pocos años, y ambos han llegado a Estados Unidos de Irlanda un par de años antes. Irlanda en este momento se encuentra en una situación absolutamente pobre y precaria, ya que en 1922 termina la guerra de independencia con Inglaterra, entonces lleva pues eso, 8 años desde que se independiza de los ingleses, y esto ha dejado al país tras una guerra civil absolutamente pobre, absolutamente sin trabajo, ya no hay relaciones comerciales con Inglaterra, entonces todo está en Irlanda, la verdad, muy muy mal. El padre de Frank McCourt, Malaki, luchó en la guerra civil, entonces pues tiene las secuelas mentales, ¿no?, de haber pasado por una guerra, es súper dado al alcohol, bueno, súper dado es quedarse corto, la verdad, es absolutamente alcohólico. La madre, Ángela, viene de una familia también absolutamente descuartizada por todas partes, tiene poquitos años y la madre la manda a Irlanda pues un poco por deshacerse de ella y porque es que no tienen de nada, o sea, nadie tiene de nada en esta historia. Entonces, bueno, los padres se conocen ahí en Nueva York, los dos súper jóvenes, y pues lo que pasa en los años 30, que empiezan a tener hijos pues como churros, ¿no? El primero, Frankie, o Frank, el autor de este libro, es el mayor de todos los hermanos. Unos años después viene Malaki, unos años después vienen los gemelos. Y bueno, la cosa es que, claro, esta familia no para de tener hijos y esta familia no tiene dinero para alimentar ni tantas ni tan pocas bocas, o sea, no tienen dinero, punto. El padre es un bala perdida, apenas trabaja, o sea, no consigue mantener los empleos e incluso cuando consigue un empleo, inmediatamente después de cobrar el sueldo va a la taberna a bebérselo todo mientras la familia con niños pequeños está en casa muerta de hambre. O sea, es una historia en este sentido horrorosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso, la familia pasa los primeros años aquí en Nueva York, en un pequeño apartamento. Y bueno, más o menos van sobreviviendo por la caridad y por la buena gente que tienen alrededor, pues algunos vecinos, el frutero de abajo que les va dando fruta, etcétera. Bueno, desde muy muy pronto en su infancia, Frank tiene que asumir un papel de hermano mayor, que es que no le corresponde, un papel de hermano mayor, o más bien casi de padre con sus hermanos pequeños, ¿no? Porque su padre pues no se hace cargo de nada y la madre pues es que entre los embarazos, los partos y no tener que comer, es que la madre no, o sea, no puede a veces ni levantarse de la cama, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy dura. Llega un punto en el que, bueno, pues tocan fondo, ¿no? Y unas primas segundas de la madre, que, bueno, pues hasta ese momento habían estado como más o menos ayudándola y tal, llega un punto que dicen, mira, o sea, nosotras no podemos cargar más con esto, toda esta gente, pues de vuelta a Irlanda. Entonces, bueno, pues se ponen en contacto con la madre de Ángela para que les mande dinero para que toda la familia se vuelva a Irlanda. Ellas se quitan el muerto de encima y esta familia, pues bueno, pues se vuelven a Irlanda, que al final es su propio país y van a estar pues cerca de la familia, etcétera. Bueno,
Yo, sinceramente, en este punto dije, bueno, ya lo peor ha pasado y de aquí las cosas solo pueden ir a mejor. Pues no. He habido un montón de veces en el libro en el que he pensado, bueno, ya de aquí las cosas no pueden ir a peor, o sea, ya de aquí tienen que empezar a mejorar. Y me he dado un batacazo tras otro porque es que esta familia, las penurias que pasa esta familia, es que no, o sea, no tiene nombre, o sea, literalmente no tiene nombre. Entonces, bueno, la familia vuelve a Irlanda y lo poco que pensaban que tenían en Estados Unidos, resulta que en Irlanda tienen todavía menos. Nada más llegar a Irlanda empiezan a soñar con el piso que tenían en Estados Unidos, en Nueva York, un piso con retrete propio que, bueno, era compartido con otros vecinos, pero es que en Irlanda ya no tienen ni retrete. Va a empezar aquí, pues, la infancia esta de la que habla Frank McCourt al principio del libro, ¿no? Esta infancia húmeda en la ciudad de Limerick, que es que llueve, o sea, constantemente, esta infancia católica, opresora, esta infancia pobre, miserable, y es que, bueno, un largo etcétera, la verdad. Y uno pensaría, pues eso, que en un contexto de guerra o en un país pues del sur global, ¿no? Es de donde te esperas que vengan este tipo de historias. Pero claro, no te lo esperas de Irlanda, que no, ahora es un país, pues eso, más del norte global, pero Irlanda en 1930, o sea, estaba, pero vamos, es que no tenía donde caerse muerta y así sus gentes, ¿no? La mayoría de sus gentes, vamos, no todo el mundo, por supuesto. Y bueno, o sea, es una historia que a pesar de que tiene momentos muchísimos momentos, como digo, muy duros, perdón por ser tan pesada, pero es que es así. A pesar de eso, tiene muchos momentos de luz y es que esta historia, como dijo Laura, si hubiera sido narrada por una voz narrativa adulta, ¿no? De un personaje adulto, creo que las dos nos habríamos pasado el libro entero llorando porque es terrible. Pero como está narrada desde un narrador infantil, ¿no? Bueno, un narrador infantil que, bueno, luego va entrando en la adolescencia, etcétera, hasta llegar a los 20 años, como digo, al tratarse de un narrador infantil desde muy pequeña infancia, que creo que empieza a narrar cuando tiene 3 o 4 años, pues todos estos momentos dramáticos, o sea, no siempre, pero muchas veces tienen como un punto de luminosidad, porque claro, pone en contraste pues un drama, ¿no? Dramas tremendos que les pasan con la perspectiva de un niño, ¿no? Que un niño pues a veces no entiende todo, aunque hace preguntas pues no le contestan, y entonces el niño que se lo toma todo de forma literal y va haciéndose como sus propias conjeturas, que a veces a ojos de un adulto son como muy surrealistas y muy graciosas, la verdad. Y esta perspectiva infantil, la verdad es que le da una luminosidad y una calidez y una ternura tremendas. Hay algunas escenas de humor, también más hacia la segunda mitad del libro, que son, la verdad, súper graciosas y súper auténticas. Y jolín, es que es una pasada de historia, la verdad. Yo no me voy a olvidar de estos personajes ni de esta familia nunca. Hay escenas que literalmente se me han quedado grabadas en la cabeza que, bueno, no me voy a olvidar. Por último, decir que este libro para mí ha supuesto un soplo de humildad, la verdad, o sea, y creo que lo va a suponer para prácticamente cualquiera que lea este libro, porque es que literalmente leyendo este libro yo me sentía agradecida pues de tener un techo, de tener calefacción, de tener un retrete, de tener comida, de tener zapatos, de tener un abrigo, de tener calcetines, o sea, es que la lista es interminable, de verdad. Y os lo recomiendo un montón, es una historia que es una pasada, la verdad es, no sé, está escrita de una forma, pues eso, con muchísimo ingenio, con mucho ingenio, con mucha honestidad y con mucha, no sé, es como muy genuina esta historia, es como muy, es la voz de Frankie es que la voz de Frankie es que es como muy auténtica, ¿no? O sea, es una historia contada por un niño que ha vivido todo él mismo, ¿no? Y vas a ver, pues eso, su paso de la infancia a la adolescencia y, ostras, vaya vida, ¿no? Que él literalmente lo dice así, ¿no? Dice, cuando recuerdo mi infancia me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. Y es que literalmente así, o sea, yo como lectora me he quedado así constantemente, digo, pero ¿cómo han podido sobrevivir todo esto? O sea, no una vez ni otra, o sea, han sobrevivido como tantísimas veces a todo esto. Y bueno, no sé, de verdad os lo recomiendo un montón. Lo digo, como digo, es una historia dura, pero con muchísima luminosidad y ternura también, y es una historia que de verdad, o sea, como digo, lo recomiendo un montón. Si tenéis un compi de lectura o un club de lectura para comentarlo, creo que va a ser ideal para vosotros porque es que hay muchísimo que comentar en este libro
y la impotencia que vais a sentir leyendo algunas cosas, pues creo que poder comentarlo con alguien pues os va a venir súper bien. Entonces, bueno, eso es Las cenizas de Ángela, de Frank McCourt. El siguiente libro que os traigo se trata de Alba Grey, de Elizabeth Mulder. Este libro apareció ya en mi vídeo de haul que subí hace un par de meses, os lo dejo por aquí si queréis cotillear. Pero antes de empezar con este libro, quiero hablaros de su autora, de Elizabeth Mulder, ya que es una autora española que pues hasta hace muy pocos años ha sido totalmente desconocida al público español. Su obra ha estado descatalogada durante más o menos unos 30 años, desde los 80 hasta los 2000 y algo. Y bueno, ahora ciertas editoriales están volviendo a traer su obra, entre ellas Amarillo Editora, que es esta que tengo aquí, con su novela Alba Grey, que es una novela que en su día tuvo bastante reconocimiento y siguió siendo publicada durante pues 40 años o así. Elizabeth Mulder nace en 1904 en la ciudad de Barcelona. Viene de familia pudiente, la verdad, su padre es médico, heredero de un título de marqués proveniente de Países Bajos, y su madre es una mujer puertorriqueña, pero de origen italiano y español, si no me equivoco. Entonces, bueno, Elizabeth pasa los 7 primeros años de su vida en Puerto Rico, en el país natal de su madre, para luego trasladarse a Barcelona con 7 años, donde ya pues se queda el resto de su infancia y me parece que de su vida adulta. Ya de bastante jovencita, con menos de 20 años, recibe algún premio literario por algún relato que escribe y poco a poco empieza a hacer sus pinitos en alguna revista literaria. Entonces se encargaba de la sección de literatura inglesa de una revista literaria y bueno, poco a poco va desarrollando una carrera como periodista, traductora, escritora, poeta. Básicamente hizo de la escritura su vida, algo que me parece, jolín, pues muy remarcable. ¿Remarcable es una palabra en castellano? Muy destacable para tratarse de una mujer de clase así burguesa en mitad del siglo XX español, la verdad. Durante su vida tuvo bastante éxito, tanto como periodista como escritora. Y también destacar que ha sido en el año 2018 cuando el escritor español Juan Manuel de Prada ha escrito un ensayo enteramente sobre Elizabeth Mulder, un ensayo llamado Sinfonía en Rojo. Os voy a poner una fotito por aquí. Yo descubrí a Elizabeth Mulder, bueno, por un lado por Mónica de la Balda Silvestre, que es una autora que ha recomendado bastantes veces, y por otro lado porque mi propia madre tiene el ensayo de Sinfonía en Rojo en casa, y yo, pues habiendo oído de Mónica hablar sobre Elizabeth Mulder, pues le eché un ojo el verano pasado, me leí 3 de sus cuentos y me quedé muy impresionada, porque me parecieron 3 cuentos, jolín, uno en concreto me pareció un cuento excelente, o sea, muy, muy, muy bueno. Es un cuento que se llama, por cierto, La muerte de un esteta, o sea, si lo podéis buscar por ahí, os lo recomiendo un montón. Y bueno, yo ahora habiéndoos hablado de Elizabeth Mulder, etcétera, quiero contaros un poco, pues, cuál es mi experiencia con ella, ¿no? Entonces, bueno, Alba Grey narra la historia de una familia aristocrática italiana. Los de Brixia tienen ahí un palacio en Florencia, el Palacio Velletri, y la historia arranca cuando el abuelo de Brixia está pues en sus últimas, ¿no? Está muriéndose en cama básicamente. Los de Brixia tienen una costumbre que es que cuando alguien está a punto de morir o cuando alguien muere, toda la familia se traslada al punto donde esta persona muere o está muriendo, y es como una costumbre, pues, no sé, de los de Brixia que tienen, ¿no? Esta es la situación que se da en ese momento, ¿no? Está el Palacio de Brixia completo, pues, de la familia española, de la familia de aquí, de la familia de allá, los sirvientes de un lado para otro, no sé qué. Entonces, bueno, todo el mundo está a la expectativa, pues eso, de la muerte del abuelo, ¿no? Y bueno, todo el mundo está ahí en su lecho de muerte, pendiente tal, de qué va a pasar y tal, y el abuelo ha dicho que hasta que no aparezca su nieta, que su única nieta es Alba Grey, esta es la protagonista, que él no se va a morir. En la primera parte vamos a ver un poquito, pues eso, el revuelo alrededor del lecho de muerte del abuelo. El libro está dividido en 3 partes. En la primera es un poco eso, alrededor del lecho de muerte del abuelo. Y luego la segunda y la tercera, pues ya no os cuento, porque, bueno, pues si lo leéis, lo leeréis y ya está. Entonces, la historia en sí está bien. Lo que pasa es que no es mi tipo de libro, ya para empezar. Es que no es mi tipo de libro. Yo sabía que no iba a ser mi tipo de libro, porque es verdad que habla mucho de esta familia burguesa y tal, y de problemas, pues, más bien burgueses, que intenta sacar temas como más universales, ¿no? Pues como el tema de la muerte, el tema del amor, el tema de las pasiones y tal. Pero no sé, no me ha convencido en general del todo. Ha habido una parte en la que digo, vale, aquí sí que te veo Elizabeth Mulder, aquí está la Elizabeth Mulder que a mí me gusta, con un giro ahí dramático brutal, que es lo que vi también en sus cuentos, que, ostras, los hace súper bien. De repente la tía se monta un giro ahí dramático con una escena brutal
Y a mí eso es lo que me gusta mucho de ella, ¿no? Que de vez en cuando da como unos giros que te dejan, o sea, a mí me dejan loca. Este es un giro que aparece ya más hacia el final, o sea, al final de la tercera parte. Ese giro me dio mucha satisfacción porque dije, vale, esta es la Elizabeth Mulder que a mí me gusta. En sí, el resto del libro, a ver, está bien. Es una autora que se da muy bien, yo creo, la psicología de los personajes. O sea, a pesar de que no te cuenta la historia entera de los personajes o de todos los personajes, los desarrolla mucho, o sea, desarrolla mucho como la psicología interna de los personajes y como sus miedos internos, sus diferentes traumas, etcétera. Entonces, la psicología de los personajes creo que se le da muy bien. ¿Qué más? Los diálogos también me parece que están muy bien. En concreto, en la segunda parte hay unos diálogos entre dos de los personajes que me parece que están bastante guay y son muy interesantes. La segunda parte ocurre en el Cairo, no os voy a decir más, en Egipto, y esa parte me pareció muy chula. Pero en general hay algo que me ha molestado mucho de este libro y es que hay dos personajes masculinos que me parecieron absolutamente insufribles y que además no veo tanto el tono crítico, ¿no? Porque si dices, bueno, pues son dos personajes masculinos insufribles, machistas, misóginos, de todo, pero jolín, te muestra el tono crítico, ¿no? Pero es que a mí lo curioso que me ha resultado es que estos dos personajes son insufribles cuando no están tan en relación con Alba Grey y ya cuando se aproximan a ella, ya de repente son dos hombrecitos muy formales. Entonces yo eso, no sé, como que no me ha convencido del todo. Por otro lado, no me gusta del todo o no conecto del todo con su prosa, con su forma de escribir. Y es que tiene una prosa como muy, no sé, como muy de señorona, muy burguesa, muy preciosista. Por ejemplo, utiliza mucho expresiones como, pues en vez de decir, pues se acabó, dice, pues acabóse no sé qué, acabóse el día, o adentróse en la estancia, cosas así, ¿no? O sea, todo como un lenguaje como, no sé, pues un poco recargado, un poco así como, no sé, así como burgués, ¿no? Que le llamaría yo. Y esta es una prosa, pues que yo, chica, no conecto del todo con ella. Entonces, bueno, como vais viendo, ha habido cosas que me han gustado bastante, otras que no me han convencido o que me han echado bastante para atrás. En sí, o sea, creo que es una novela que merece la pena. Elizabeth Mulder me parece que es una autora en general que merece la pena entrarse en ella, por eso, porque ha sido tan desconocida. Y, jolín, no creo que haya muchas autoras de mediados del siglo XX que se hayan adentrado a escribir como escribe Elizabeth Mulder, ¿no? Que a menudo habla de las clases altas en los cuentos con mucha más crítica y con unos mensajes bastante potentes. A ver, no sé si esto es una comparación un poco exagerada, pero digo, jolín, es que igual Elizabeth Mulder es un poco como la Jane Austen de España. A ver, tomároslo con cuentagotas, ¿vale? Lo que digo, pero jolín, Jane Austen, por ejemplo, ¿no? Que escribía mucho sobre la sociedad aristocrática de Inglaterra, ¿no? Y criticaba pues todas estas costumbres sociales y todas estas cosas, ¿no? Y digo, jolín, es que en España no conozco muchas autoras que hayan retratado pues las clases burguesas desde un punto de vista crítico, ¿no? De las costumbres sociales, etcétera. En este libro siento que se va un poco más a temas como más trascendentales, ¿no? Pone a los personajes como en aprietos más existenciales y así. Entonces, bueno, el tema cambia un poco, ¿no? Pero quería dar ese ejemplo, ¿no? De que no hay muchas autoras que, jolín, hayan desarrollado su obra en torno a esta clase social y me parece interesante, ¿no? De indagar en ello, de leer sobre ello. Entonces, bueno, eso es un poco Alba Grey de Elizabeth Mulder. Ahora nos íbamos a poner con el último libro que leí en marzo, que es El Cordero Carnívoro de Agustín Gómez Arcos, pero he decidido que no voy a hablar de ese libro en este vídeo y es que he decidido hacerle una video reseña aparte, ¿no? Porque ya este vídeo se me está quedando larguísimo y hace poco tuve también mi club de lectura en torno al Cordero Carnívoro, entonces tengo como perspectivas e ideas como frescas, entonces he decidido pues hacerle una video reseña, aparte que estuve buscando video reseñas sobre el Cordero Carnívoro aquí en YouTube y la verdad es que vi muy poquitas y jolín, también me dio como no sé, dije, jolín, pues tendría que haber más reseñas de este libro. Ya lo estoy preparando, así que bueno, espero tenerlo la semana que viene o así. Y ya pues os comento cuando salga ese libro. Bueno, este es mi vídeo más largo hasta ahora, no sé en cuánto se me va a quedar el total. Seguramente sea mi vídeo más largo hasta el momento, lo cual pues mira, chica, ni tan mal. Espero que os haya gustado, como siempre, comentarme si conocéis alguna de estas autoras, si habéis leído alguno de estos libros o si no os habéis leído, pues contarme si os han llamado la atención. Ya sabéis que me encanta charlar con vosotras y vosotros en los comentarios. Y nada, como siempre, os mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho
y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!